Bienvenidos a nuestro segundo programa de Psicopedia de las Películas. Comenzamos. Bienvenidos, yo soy David y conmigo está la psicóloga Liliana. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos nuevamente en este segundo episodio de Psicopedia de las Películas. El día de hoy vamos a analizar una película muy interesante que es Dragón Rojo. Sí, pero no vamos a analizar como todo mundo cree, ¿sí? Y que siempre se hace en este tipo de películas al asesino Hannibal Lecter. Vamos a analizar a un personaje que es William Graham. Para aquellos que no han visto la película, bueno, la pueden conseguir en plataformas digitales como Netflix y demás. ¿Y quién es William Graham? Pues es el personaje que protagoniza Edward Norton. Y es algo interesante porque dentro de las novelas de Thomas Harris, que es quien ha hecho esta colección de tanto Dragón Rojo como Silencio de los Inocentes y Hannibal, él marca mucho que ellos trabajaban juntos. El hecho de que Hannibal Lecter es médico forense, es psiquiatra, él trabajaba también para el FBI ayudándole a los perfiles de asesinos y Edward Norton, en este caso William Graham, es un perfilador del FBI. Sí, eran Entonces compañeros ellos eran eran compañeros, compañeros, tenían sí. esa relación en el FBI y pues por eso perfilaban mucho el tema de los asesinos y demás y por eso tenían como esa relación tan cercana. Sí, mira, yo pienso que el personaje de Will como que no se le entiende en sí en la película la verdadera esencia que tiene. Y es que Will, si nosotros podemos ver, cuando él analiza un caso, él tiene la capacidad de ponerse en los zapatos del asesino. O sea, él puede imaginarse, ¿sí?, lo que el asesino fantasea cada vez que hace sus acciones. Entonces, no sé, yo pienso que Edward Norton tiene la capacidad bueno, el personaje que Sí, es, que Will. es, que es Will Graham, Uh-huh. tiene la capacidad de pensar como un asesino. Entonces, estamos hablando, ¿sí?, de que él pudiese ser un asesino en potencia, ¿sí? Lo único que pues está del lado de la ley. Sí, bueno, Aníbal Lecter también estaba del lado de la ley y como quiera hacía sus atrocidades, ¿no? Sí, pero era al revés. Él era un asesino que estaba en la ley. Y el personaje de William Graham es un detective del FBI que puede pensar como un asesino. Sí, digo, obviamente hay una parte muy importante desde el punto de vista psicológico, que es mucho de lo que estamos tratando justo en estos programas. Y algo bien interesante es que, por ejemplo, los psicólogos, normalmente nosotros cuando evaluamos inteligencia, ¿no? Porque vamos a pensar que estos dos personajes son muy inteligentes, tienen esa capacidad para, pues obviamente, perfilar y demás. Entonces, algo bien importante es que cuando evaluamos inteligencia, aunque hay muchos tipos de inteligencia, hay dos que para los psicólogos son las más importantes. Una se llama cristalizada, es inteligencia cristalizada, que es la teórica, la técnica, la que aprendes cuando estudias una carrera, un posgrado, lees libros, que vaya que Aníbal Lecter, al ser médico, tiene que tener Ujú. mucha inteligencia cristalizada, utiliza mucha memoria, utiliza mucho ese tipo de aprendizaje. Y la otra es la inteligencia fluida. La inteligencia fluida la aprendemos en base a la experiencia. Ujú. Y entonces hay personas que a veces tienen esa inteligencia muy desarrollada y es mucho en base a la observación. O sea, las personas que tienen esa inteligencia son muy persuasivos, son muy observadores y si algo sabemos de los asesinos seriales es que justo eso desarrollan mucho, el poder observar a las víctimas, el poder tener esa peculiaridad de poder persuadir, manipular, ¿no? Y eso obviamente se aprende de la experiencia, no se aprende tanto de los libros. Entonces yo creo que Ajá. William Graham obviamente no es que sea un asesino, no es como lo mencionas un poquito de que él podría ser un asesino en potencia, Ujú. sino que él ha desarrollado mucho esa inteligencia fluida porque ha convivido con asesinos, obviamente, con los detectives, con los casos, Bueno, bueno, y es muy observador. Eso sí lo pone en la película, que observa ok. minuciosamente los detalles. Bueno, pero mira, tú también sabes que cuando hay personas que cuando trabajan mucho con ese tipo de gente, ¿sí?, en algún momento se pueden quebrar y pueden llegar
a sentir esa curiosidad, esa fantasía que el otro puede crear al momento de que asesina, pues le puede llamar la atención en algún momento. Mira, Sí. te lo digo por esto. A mí me llama mucho la atención el personaje de William Graham, porque cuando entra a la casa, ¿sí? En el primer asesinato, no, mentira, es en el segundo Sí. asesinato del hada de los dientes, Sí, es el dragón rojo, que es el digamos, es el que dragón están rojo, buscando. ajá, Ajá, sí. sí, él entra, sí, y hay una escena muy particular en donde cierra los ojos, sí, y es como si en ese momento él fuera el dragón rojo, y entonces en su cabeza él está recreando, sí, lo que fue el asesinato. Entonces, no lo vio, no lo vio, pero para recrearlo en su cabeza, pues él tiene que pensarlo igual como lo pensó el asesino. ¿Quién dice, quién dice que al pensarlo, no nos lo pone en la película, No, no lo obviamente, ponen, pero pero quién dice que al pensarlo, a lo mejor por ahí él también tiene un gusto secreto por imaginar cómo pudiera él también actuar en ese momento. ahí hay algo importante que obviamente para cuando llegan los perfiladores a los casos, ¿no? Cuando hay un asesinato y tienen que ir nuevamente a hacer algún peritaje, obviamente leen todo el informe que hiciste. Ujú. Entonces, digamos que él leyó todo el informe todo lo que sucedió, todo lo que los peritos reportaron del Ajá, asesinato, ajá, y entonces él ya tiene ese preámbulo. O sea, entiendo lo que comentas de ese momento. Para mí, el momento en el que llega y él como que cierra los ojos, para mí es que se está concentrando, dejando fuera emoción, dejando fuera pues realmente lo que él pudiera sentir como ser humano empático de alguien que murió en esa casa, y ujú, es concentrarse a decir, a ver, yo vengo aquí a analizar la escena del crimen y poder llegar más allá que los que ya vinieron a hacer el análisis no pudieron ver. Y por eso le llaman. De hecho, algo bien importante es que no sé si lo mencionamos, pero él es quien captura a Hannibal Lecter, es ajá, sí, el que descubre que él es quien está años antes de que esto que sucede en Dragón Rojo sucedió, ¿no? ajá, Y entonces algo que yo considero de esa parte es que él se retira, ¿no? O sea, ujú, ese shock que tuvo, por un lado, porque era conocido de él o amigo, ujú. o sea, imagínate el shock de alguien que conozco de toda la vida resulta que es un caníbal y que está asesinando gente y entonces, y aparte me quiere matar Ujú. porque en ese estira Bueno, y afloje lo intenta bueno, pero matar. los psicópatas no tienen amigos. No, 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 pero Edward Norton, ahí, justo eso que dijiste, ahí das en el clavo. Él no es un psicópata, porque él sí tiene esas cuestiones emocionales. Entonces, para él sí fue un shock que lo que hace es retirarse del FBI, irse a vivir fuera de esa ciudad, se va a Miami, se va a una playa con su esposa, con su hijo, y retirarse totalmente de ese medio, porque eso le afectó emocionalmente. Entonces, ahí es donde es la gran diferencia en Ujú. la que yo considero que él no sería un asesino en potencia por saber todo lo que sabe de los Yo te asesinos. voy a decir algo. En esa escena justamente, cuando él va a buscarlo para pedirle información que le ayude con un caso, y no sé si recuerdas, pero están sentados en la mesa, Ujú. uno enfrente del otro, ¿sí? Y empiezan a tirarse como Indirectas, indirectas, sí, 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 sí. se empiezan a tirarse como indirectas, pero Edward Norton no se las tira a Hannibal, ¿sí? O sea, el detective Graham está hablando como si estuviera hablando de una tercera persona, pero Hannibal lo agarra y piensa que es como ya me está descubriendo. Y en ese momento, ¿sí? Sucede algo, ¿sí? Que lo actúan muy bien, que es que los dos, ¿sí? Sienten algo en ese momento cuando Hannibal se pone en un estado de alerta. Sí, tú hablas de sentir, ¿no? Ajá, Y yo estoy mucho más hablando de hechos, porque ajá, si te das cuenta, él sí le hace un señalamiento y le dice, ¿cómo que usted no pensó eso? O sea, ajá, ¿cómo cometió un error usted? Que ajá, es médico forense, que sabe mucho de esto, que tiene mucha experiencia, o sea, ujú, conoce su trayectoria y entonces es decir, ¿cómo que cometiste un error? Y hasta él hace un comentario que Edward Norton o Will Graham no se cree cuando él dice,
soy humano, puedo cometer errores. Ajá. Y es ahí donde dice, no, o sea, tú estás tratando Sí, pero de tapar esa sí, realidad. pero el sentir en ese momento cuando el depredador, ¿sí? Se activa y él se siente como una presa, ¿sí? Es lo que yo te digo. O sea, ese sentimiento en donde el otro se pone alerta y por lo tanto él se pone alerta, ¿sí? Y es lo que hace que se levante y Sí, empiece a buscar, ¿no? Pero es un sentimiento que si William Graham no tuviera esa pequeña parte del saber cómo se siente, ¿no? El que un asesino te esté acechando, yo creo que no se hubiera dado cuenta. ahí también, bien interesante esto también que les voy a decir. Evaluaciones que hemos hecho con chavos que quieren estudiar criminología, eso es bien interesante. Cuando se hacen evaluaciones con ellos, obviamente cuando tú vas a seleccionar a estudiantes para carreras tan complicadas como estas, pues buscas que su perfil sea muy sano, ¿verdad? Que no tengan tantas patologías y demás. Pero algo bien cierto que hemos encontrado con chavos es que hay una variable que se llama búsqueda de sensaciones, todos la tienen súper alta. Y búsqueda de Ajá, sensaciones es algo que viene mucho en la personalidad antisocial, que es un poco la que tiene Hannibal Lecter. ajá, Entonces, ahí está algo interesante. Si tú quieres estudiar criminología, por ejemplo, tienes que tener esto que tú dices, o sea, tienes que tener esa búsqueda de sensaciones. Para aquellos que no sepan qué es esto de búsqueda de sensaciones, es estar siempre como a ese límite, como hacer cosas que te hacen sentir. Vamos a poner ejemplos como el aventarse del bungee, el tener esos riesgos. Hay gente que ya lo hace más extremos, ¿no? De carreras de carros o de pronto inclusive las adicciones, todo eso, hay personas que eso le genera mucha adrenalina, le genera mucha emoción. Entonces es bien interesante que los chavos que van ahí tienen eso muy alto. Y entonces muchas veces los directores o maestros dicen, es que se necesita tener eso. O sea, si no, ¿cómo vas a andar en medio ajá. de todo lo forense si no tienes ese deseo de andar buscando más o buscar al asesino, etc.? Bueno, Entonces eso es interesante porque sí ajá. lo tiene que tener Edward Norton para andar siendo Bueno, perfilador de bueno, FBI. y justamente regresando otra vez a la escena de la casa cuando él llega, ¿no? A examinar cómo ocurrió todo, ¿sí? El hecho de llegar a una escena donde hubo un triple, cuádruple asesinato, pues también genera sensaciones. Ah, Entonces, claro. entonces, tal vez él no va a ir y matar a alguien, pero ir a la escena, ¿sí? Es esa búsqueda de sensaciones. Por eso yo Sí, digo que el personaje de William Graham está en un área sí, bien sí. límite, en donde no sé si a lo mejor hubiera seguido trabajando, capaz si se vuelve como Hannibal, ¿no? Que llegó un punto a lo mejor en donde, pues la chingada, ¿no? Vamos a comer gente y que valga madre. Como quiera, pues yo estoy del lado de la ley. Sí, tú lo mencionas, es una delgada línea que existe entre esto. Y muchas veces a las personas les da temor el decir, ¿cómo identifico un psicópata, un sociópata y demás, ¿no? Ujú. Y esa es una estructura que se va formando desde la infancia. No es algo que de la noche a la mañana de repente se me ocurre asesinar personas y demás. Ajá. Entonces, esa delgada línea tiene tres características bien interesantes. Ujú, Y una de ellas es el miedo, ¿sí? ujú. O sea, la mayoría de las personalidades William antisociales Graham no tenía no, miedo. no, pero espérate, Ah, porque es sin miedo, ujú, ¿sí? Búsqueda de sensaciones, el egocentrismo también, y esta parte donde hay algunos que son impulsivos, pero el miedo es algo que te hace, es algo que nos mantiene prevenidos a todos, ¿sí? ajá, Entonces, el decir que tienes miedo, no porque andes en temas forenses, no quiere decir que no tienes miedo, ajá, porque algo importante es que, bueno, él tiene esposa e hijos y él sí tenía ese miedo de van a ir a matarlos, ¿sí? sí. O tiene ese miedo de si yo hago esto va a suceder esto. O sea, sí mide esas ¿Qué es lo consecuencias que y eso pasa? es lo que le detiene, ¿Qué es lo ¿sí? que pasa? Entonces, el que él sí tenga esas emociones como el miedo está del otro lado, o sea, está del lado donde no va a llegar a ser un psicópata, no va a llegar a ser un asesino en potencia, porque eso justamente es lo que en psicología diferenciamos de esos perfiles, Ajá, porque realmente el miedo, vamos a decir, lo que se aprende, es lo que decía yo de la inteligencia fluida, que lo aprendes de la experiencia. Y entonces lo aprendes de la experiencia en casa, ¿sí? O sea, los niños observando a los papás.
el papá es el que te dice, no hagas esto porque te va a llevar la policía, el perro te va a morder, entonces el miedo lo aprendemos de niños porque los papás nos enseñan que hay cosas que sí se pueden hacer y hay cosas que no, y las que no te tienen un castigo. En la línea antisocial eso no se aprende. Fíjate. Y entonces no tienes miedo de nada, puedes hacer lo que sea, o sea, y por eso él comía personas, porque no tenía miedo a nada. Ahorita que hiciste el ejemplo del perro, ¿sí? Me acuerdo mucho, dices, el perro te va a morder, y entonces te generan un miedo. Sí. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en la película? Que el perro le tiene miedo a Hannibal. ¿Recuerdas? ¿Sí? Sí, ¿Recuerdas que hay una escena en donde hay uno de los perros guardianes y le empieza a ladrar a Hannibal? Y entonces Hannibal se le queda viendo, ¿sí? Me imagino yo que activando ese instinto así depredador, y el perro se hace para atrás. Es que los perros huelen miedos, huelen la alegría, la tristeza, o sea, ellos tienen esa percepción de olerlo. Y si él no tiene miedo, exacto, el perro dice, ¿qué es esto? O sea, no me está transmitiendo ninguna emoción, y por eso un perro se puede exaltar de decir, ¿a quién tengo enfrente? O sea, no sé qué es, porque no me está generando nada. Normalmente los perros, por eso mueven la cola, por eso se acercan y demás, ¿no? Pero entonces, eso es lo que diferencia a que Graham no va a ser un asesino. Sin embargo, hay algo interesante en la película. Bueno, no se los quiero spoilear tanto, pero sucede un asesinato que es a consecuencia de un acto que él hace, que es el reportero del periódico amarillista. Sí. Y que inclusive el mismo Hannibal Lecter le dice, ¿qué sentiste de tener tu primer asesinato? Entonces, no es un asesinato directo, él no lo mató, pero sí, digamos que por los fines que se buscaban del caso, pusieron como que la carnada. Pero algo importante es que no fue tanto como una idea de él, fue una idea del FBI de decir, vamos a poner esta carnada para que suceda esto. Pero algo importante es que a él no le generó nada. No, pero no le generó nada porque justamente él tenía esos rencores con esa persona. Bueno, entonces estamos hablando de que si en algún momento él con su delgada línea, ¿sí? Si tiene rencor hacia alguien, pues lo puede hacer. Sí, pero Hannibal Lecter no asesina porque tenga rencor a alguien. O sea, los psicópatas no asesinan por esas razones. O sea, algo bien importante que quede muy claro también es que en la psicopatía, las personas, o sea, el psicópata para él, las personas son como cosas. O sea, yo obtengo cosas de las personas. Entonces, a ver, si tú me vas a dar dinero, pues entonces te hablo de cierta manera para que me des dinero. Si tú me vas a dar, no sé, alguna situación sexual, te voy a hablar de cierta manera para que me lo des. O sea, siempre buscan una ganancia secundaria. Y pueden manipular para obtener lo que quieren, pero tú nunca vas a ser como lo dijiste, tú nunca vas a ser su amigo, aunque él te diga, eres mi mejor amigo, tú nunca vas a ser la novia, aunque te diga, tú eres mi novia, te amo, porque ellos siempre ven a los demás como cosas, no empatizan, pero, no tienen esa capacidad de hacerlo. Algo bien importante que con esto que estás diciendo, por ejemplo, cuando el detective Graham va a hablar con Hannibal Lecter, ¿no? Hannibal Lecter está en manicomio, no sé dónde está, ¿no? Es una prisión, un psiquiátrico. El psicópata, ¿sí? Con personalidad antisocial, ¿no? Que se le llama, tú dijiste, es seductor, te va a decir lo que quieres escuchar para poder atraerte, es un depredador, ¿no? Sí. William Graham lo hace con él. William Graham llega, ¿sí? Y le empieza con ese juego de la seducción, ¿sí? El uno y el otro. No, es que, bueno, si no puedes, entonces, pues no, tampoco pensé que pudieras hacerlo. Y el otro, no, ¿cómo? Yo sí puedo. Entonces, o sea, él tiene todas las características. Menos esa del miedo. Sí, pero... O sea, sí, evidentemente él ha aprendido de la experiencia y de cómo lidiar con Hannibal Lecter. Sí, o sea, no cualquiera llega con él a hablarle y obtener lo que quiere. Obviamente, pero tiene todas las características que cuando sucede lo del reportero, él dice, uy, pues un daño colateral. De hecho, no dice nada. Y a mí me llama mucho la atención eso porque el FBI, en el FBI... sí se nota, o sea, es como decir, realmente los asesinos no son William Graham, es el resto del equipo, porque el FBI sí es como, se mató tal persona por esta razón, y dicen, bueno, ok, ahora tú haces esto, ahora tú, o sea, como si no hubiera sido responsabilidad de ellos, ¿no? En búsqueda del asesino, ¿no? Es como decir, no importa, podemos matar varias personas para encontrar a uno, ¿no? Entonces, eso es realmente interesante también desde el punto de vista de los detectives. Pero algo que mencionabas justamente de esto,
es que sí, el personaje inclusive se enoja cuando Hannibal Lecter no le da la información y mal se enoja, dime, tal, así. Entonces, eso nunca haría Mira. un psicópata. O sea, realmente no se exaltaría con eso. Mira. Se controlaría además, pero él saca sus emociones, tiene emociones. O sea, el hecho de que tenga emociones Mira, ya está del otro lado. Eso es justamente lo que yo iba a comentar. ¿Sí? Para mí, el verdadero William Graham es el que llega, se mete a la casa, ¿sí? Entra en personaje y dice, ¿por qué rompiste los espejos? ¿No? ¿Qué es lo que querías? ¿Sí? Y no hay absolutamente nada en esa casa, en esa escena del crimen, que le diga que lo que el asesino quería era poner trocitos de espejo en los ojos de las muñecas, ¿sí? En los ojos de los hijos. En los ojos de los hijos, ¿sí? Para que parecieran vivos. No, y que lo veían. O sea, nada te dice eso más que alguien que también lo piensa. Pero ahí... Espera, fíjate, es que, fíjate, y a lo que voy es esto. O sea, esa es una parte, sí. ¿no? La otra parte es, ¿sí? Llega el reportero, sí, y le dice, cuéntanos qué está pasando con el aje de los dientes y esto y lo otro. Sí. Bueno, ¿qué hace Graham? Lo agarra, ¿sí? Y lo pesca y le dice, ¿qué te importa? Y la chingada y no sé qué, ¿no? Y enojado, ¿no? Así sí. como tú me tomaste las fotos entubado y la chingada. Sí. Bueno, ese es el verdadero William Graham. Sí, tú acabas de mencionar algo, dijiste, entra en personaje, ¿sí? Entonces, alguien que entra en personaje, pues no es él, es un personaje. Y Hannibal Lecter no entra nunca en personaje, o sea, él es él así. Entonces, ese juego en que puedes ir y venir es lo que él puede hacer para lograr perfilar. Y por eso lo llaman, porque es la persona que puede hacer eso, que puede entrar a lo mejor así como dices tú en personaje y ver más allá de lo que el resto puede ver. Pero ¿cómo se puede jugar en esa línea en donde sí soy, pero no soy? Y entonces decir, o sea, sí puedo imaginarme todas las fantasías terroríficas que tienes al asesinar, pero pues la única diferencia es que no me excita, no lo hago, ¿no? Sí, porque tiene mucha experiencia, ¿sí? Por eso lo puede hacer, porque ya ha visto muchos casos, porque sabe cómo piensa un asesino, entonces en base a eso puede decir, esta persona va a hacer esto y esto así. Entonces, obviamente hay datos que se le van y por eso justo busca a Aníbal para ver qué datos a él se le están yendo. Pero Aníbal sabe de su experiencia y por eso lo empuja a decir, no has visto todo bien, no te falta esto. O sea, no le da la respuesta que como a lo mejor como lo hacían antes puede ser, ¿no? Como amigo no te doy la respuesta, pero te doy tips de esto tienes que observar, esto tienes que hacer. Sí, Mira, claro. Yo pienso que esto que yo estoy planteando, ¿sí? Estoy alucinando así un poco bien bizarro. Yo pienso que Hannibal, ¿sí? Vio en Will Graham, ¿sí? Justamente lo que yo estoy diciendo. Ese potencial en donde en cualquier momento podía brincar, ¿sí? y ser otro Hannibal. Pero él ahí justamente hay una parte donde él le dice, es que tú me agarraste, o sea, es así como decirle, ¿cómo le hiciste, no? O cómo, ¿qué nos diferencia a nosotros? Y él así en una palabra le dice, la locura, o sea, diciéndole, es que tú estás loco, yo no. Sí, o sea, yo puedo trabajar con asesinos, ir a escenas del crimen y demás, no que pueda ir a mi casa a dormir tan a gusto, no que pueda estar tan tranquilo de que mi familia está bien, obviamente que no, a todo a él le afecta, pero puede ir y hacer su trabajo. Pero no está más loco todavía poder ir a una escena del crimen y decir, sí, es que estoy analizando la escena del crimen. Y, o sea, como quiera, hay un desmadre ahí, sangre, o sea, y la chingada. Tienes que tener mucha capacidad de resiliencia, muchísima. Por ejemplo, yo conozco muchos psicólogos forenses y médicos forenses. Y entonces el médico forense te dice, es que el trabajo del psicólogo forense es un trabajo súper complicado porque ellos dicen, yo ya veo al muerto y yo hago la autopsia y digo qué pasó y por qué y demás. Dice, pero el psicólogo trabaja con la víctima. O sea, está trabajando con una persona viva que tuvo un trauma además, que
vivió cosas, que te va a narrar cosas, que demás, ¿no? Entonces, el psicólogo forense tiene que tener mucha capacidad para poder escuchar eso y que no le afecte en su vida cotidiana, que pueda seguir siendo funcional en lo que hace y hacer bien su trabajo. Y entonces eso es muy complicado, eso que tú dices es muy complicado, y por eso es que cuando sigue estando esa capacidad emocional, o sea, esa capacidad de sentir empatía también con las víctimas, porque yo te decía, él cuando narra la parte de los niños, se ve que siente empatía, o sea, se ve que, híjole, o sea, mató a 2 niños. Entonces, eso habla de que él sea empático, lo tiene del otro lado. O sea, lo tiene de que no Sí. va a ser un asesino. Sí, no, Que lo está haciendo por su Hannibal se los trabajo. hubiera comido, o sea, le Claro. vale madre. Sí, y Mira, entonces ahorita- eso lo ahorita que diferencia. comentas lo de psicología forense, recuerdo que me comentaste de una persona que hace, ¿cómo se llama? Autopsias psicológicas. Autopsias, psicología, Sí, psicológicas. psicológicas. Sí, de hecho, bueno, no sé si nos vea la doctora Rocío López, pero es una gran amiga y ella es de las pocas personas en México que hacen autopsia psicológica, que es que pueden hacer un perfil psicológico de alguien que ya murió, que no convivió con ellos, que no sabe nada de sus vidas, pero que en base a mucho de lo que hay, inclusive a veces en la escena del crimen y demás, puede ir armando como un poco lo que hacemos aquí, un perfil de quién era esa persona y a lo mejor por qué razón lo mataron y por qué sucedieron las cosas y demás. Entonces, eso es algo súper interesante y eso obviamente que o sea, esa es la base, obviamente de formación, ella tiene mucha formación como psicóloga forense, pero sí es importante saber también que toda su experiencia también le permite eso. Y ella, por ejemplo, se relaciona mucho con médicos forenses. Entonces aprende mucho, como Will Graham aprende mucho Como le aprendió Hannibal cuando de esa trabajaban información juntos. que tienen. Ajá. Sí, de hecho algo viene así como paréntesis y comercial. Ella tiene un libro muy bueno que se llama Psicología Forense. Entonces, a aquellos que les guste el tema, busquen Psicología Forense, de la teoría a la práctica, y habla mucho de esto, de la autopsia psicológica, mucho de cómo hacer informes periciales y demás. Entonces, eso Sí, te los dejo también como y ahorita comercial. me acordé porque digo, Will Graham, ¿sí? Va a la escena del crimen y trabaja con algo que él se está imaginando. Tiene Pero noción. vuelvo a lo mismo. No hay manera de imaginarte la escena del crimen tal cual, a menos que sientas algo, ¿sí? Como si tuviera esa parte del asesino en donde dice, ay cabrón, querías tocarla, por eso te quitaste los guantes. Pero ¿sabes por qué? Porque yo lo haría. Si yo hubiera hecho esto, yo me quitaba los guantes para tocarla, para sentirla, ¿sí? Por eso sé que tú lo hiciste. Y ahí es donde yo digo, William Graham, ¿sí? En su cabeza tiene esa parte también, más allá de la experiencia. Es que ellos se tienen que basar mucho en los hechos. Y entonces se va al informe, dice, había talco en las piernas. Entonces dice, talco, guante, talco, o sea, donde va haciendo todo lo que sucedió en la escena del crimen. Y que es lo que decimos un poco. O sea, si va a un lugar que todavía tiene todos los rastros de lo que hubo, ¿no? Entonces, pero por eso necesita ir al lugar, necesita ir a ver qué más, ¿no? Necesita leer el informe, necesita ver las fotos, necesita muchos elementos para llegar a ese grado. Si no tuviera esos elementos, no llegaría a ese grado. No sé, o sea, no creo que para poder decir, te quitaste los guantes, ¿sí? Por lo del talco, te tuviera que ir. No, Lo pero puedo haber leído. no, pero obviamente que eso también es interesante porque cuando a él le llaman para hacer este trabajo, a pesar de ser retirado, algo que pudiera él tener, que de hecho yo creo que Hannibal Lecter lo sabe, es un cierto egocentrismo. Sí. Entonces, cuando te dicen, tú eres el mejor perfilador, te necesitamos, es como que no me puedo resistir a no ir a ver la escena del crimen, ¿no? No me puedo resistir a ir a ayudar al FBI porque vienen a buscarme hasta mi casa. Y los tres personajes Entonces, juegan con eso. Sí, el egocentrismo El egocentrismo. O sea, William Graham, Hannibal Lecter Sí. y el hada de los dientes. Sí, bueno, el hada de los dientes está mucho más abajo que los dos, ¿no? Porque Bueno. él fácilmente lo rompen, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Aníbal y él juegan mucho entre ellos con eso y porque los dos saben, o sea, los dos saben, somos fregones y cuando eres fregón, y lo sabes, ¿no?
eso te mueve y entonces es algo con lo que también Aníbal juega mucho con él, de decirle ese tipo de cosas. Y volvemos entonces a lo mismo. No, o sea, sí son inteligentes, pero son muy observadores, muy persuasivos. Entonces, si yo, o sea, como este tipo de personaje, si yo te digo algo y yo veo que haces ligeramente una mueca o pareciera que te molestó el comentario, o sí, eso hace que él dice, de ahí es, o sea, ahí es donde tengo que darle porque eso es lo que a él le mueve, le molesta, tal, ¿sí? Y entonces eso es muy importante porque hay muchas habilidades de observación para lograr eso. Algo también interesante, otra psicóloga forense muy conocida que también quiero mucho, Adriana Velasco, ella le tocó evaluar cuando era el caso de Santoy, que a lo mejor algunos se acordarán de ese caso, y entonces ella decía, cuando yo llego con él, su cara, o sea, realmente su cara de este chico cambia en el sentido de que me está observando para ver por dónde darme, ¿sí? Ella iba a hacer sus evaluaciones, pero fue algo que ella evidentemente también como psicólogo tienes que ser muy observador en ese sentido, y más si eres psicólogo forense, y entonces ella decía mucho eso, él voltea, o sea, él estaba otra persona entrevistándolo, él voltea, me ve y me observa para ver como cuál es mi debilidad y por dónde darme. Y entonces por eso tienes que tener mucha fortaleza para estar en ese medio, o sea, no cualquiera entra a un medio de forense. O no tener miedo como Hannibal Lecter. Sí, pero sí, volvemos a lo mismo. Si no tienes miedo como Hannibal Lecter, entonces a lo mejor sí estás del lado de la ley, pero sí eres el que puede asesinar. Que eso ocurre mucho, algo interesante, eso ocurre mucho cuando hacen las evaluaciones de polígrafos. Ocurre mucho. El polígrafo evalúa mucho los miedos y las ansiedades. Entonces puede haber gente que le haces un polígrafo y al no tener miedo, pues el polígrafo no registra que tienes miedo. Nada. Y a lo mejor alguien que es más miedoso, más normal, el polígrafo se va a marcar ondas mucho más altas y dice, no, aguas, está diciendo mentiras. Ajá, sí. Y entonces eso dificulta mucho los poderes judiciales porque entonces puede haber personas así como tú dices que no tienen miedo. Sí, mira, y a mí también me llama mucho la atención porque ya después de tocar el tema central, ¿no? Que es Will Graham pudiese ser, no pudiese ser. Algo que me impresiona mucho también es que por eso te digo, o sea, para mí Will Graham es así como que no te hagas pendejo, así medio eres, ¿no? Porque recuerdas cuando en la parte final, sé que todo el mundo ya vio Dragón Rojo, no voy a spoilear nada, no va a ser nada nuevo. ¿O leyeron en la novela? Sí, también? sí. Ya al último llega el hada de los dientes y agarra al hijo. ¿Sí? Entonces, él en ese momento recuerda, ¿sí? lo del expediente, de cómo lo maltrataban, de cómo le decía, cómo la trataba Por ejemplo, la mamá. ahí él dice, qué triste. O sea, él empatiza inclusive con el asesino. Cuando lee el diario, dices que qué vida tan triste. Ajá. Y entonces eso te dice que obviamente, si no le podía haber dicho, ay, este asesino, vámonos, lo que sigue. Y no, él Pero empatiza eso hubiera sido con el todavía más asesino. psicópata, ¿no? Claro, Ajá, sí. De hecho, algo que tú dices es que cuando dices eso no es, en psicopatía o en personalidad antisocial, no hay medias tintas. Eso es importante. ¿Eres o no eres? Por eso Entonces no hay como que medio. Por ¿no? eso yo digo que William Graham, o sea, a nosotros decimos, está en esa línea media, ¿no? En donde, sí, pero realmente eso no es. No es. ¿No es? No sé, porque mira, ahí va. Cuando llega la de los dientes y pesca al hijo, ¿sí? Él no duda en ningún momento, ¿sí? En decirle al hijo, ¿sí? Tú que eres un cochino, te hiciste pipí, que no sé qué, para provocar al otro. Al otro, sí. Pero en ese momento a él no le importó lo que sintiera el hijo. En ese momento él estaba pensando en salvarlo. Sí, estaba pensando en salvar Pero a su hijo. pero en salvarlo, aunque le tenga que decir cosas que a lo mejor se le van a quedar grabadas toda Porque su vida. sabe cómo va a actuar ese asesino. Si él no supiera cómo va a actuar, no te arriesgas a hacer eso. Pero él sabía que al hacer eso iba a quebrar inmediatamente al asesino. Sí, y le va a dejar una marca de por vida al hijo. Sí, bueno, eso, O sea, obviamente evidentemente, la marca, el que él le dijera eso era la de menos.
O sea, cuando se mete un asesino a tu casa y te pone un cuchillo en el cuello, eso te deja una marca, Bueno, ¿no? eso sí. Entonces, lo que él le dijera daba lo mismo. Pero él sabía cómo iba a actuar. Y entonces, eso es lo que yo te digo, que él tiene mucha experiencia de trabajar con asesinos y es lo que le permite saber que un asesino impulsivo va a hacerlo así, que un asesino que es muy frágil desde su estructura psicológica por un maltrato, por en este caso esta persona también tenía un poquito de psicosis, él sabe que al hacer eso se va a olvidar de que si elijo el cuchillo va a ir sobre él, o sea, no me digas esto, ¿no? Entonces, por eso lo hace. Sí, es que por eso cuando tú comentaste, o sea, Hannibal y Will Graham son los top, ¿no? Él está como que más abajo, ¿no? Porque es que él no es psicópata en sí. O sea, él tiene mucho el tema impulsivo, por eso de pronto, cuando está con la chica en su casa es como, ¿qué hago? No, que se vaya, que se quede. O sea, él tiene también una línea un poco psicótica, tiene alucinaciones, tiene más. Entonces, esa estructura de él es diferente a la de ellos. Ellos todavía están en esa línea en donde hay mucha conciencia, hay mucha O sea, información ellos son los teórica. pro. No, es diferente. Son estructuras totalmente diferentes. Entonces, que no quiere decir que una sea buena o mala. Cuando hay psicosis, muchas veces son personas que tanto Pues ellos están en Pues riesgo. en teoría las dos son malas. Sí, no, definitivamente. Pero es como decirte, este ejemplo siempre se los pongo de pronto cuando doy conferencias y demás, es cuando alguien es premeditado, ¿sí? Prepara, dice, voy a asesinar a tal persona, lo voy a planear, voy a hacerlo así de esta manera. Cuando alguien dice, me cae bien mal y ahorita que pase lo voy a atropellar con el carro. O sea, eso es impulsivo. En ese momento, o le da un mal golpe, se cae y se muere porque cayó en la orilla de la banqueta y va a la cárcel. Eso fue algo impulsivo del enojo. Y el otro, premeditadamente, planea, hace. Entonces, realmente no es que uno sea mejor que el Hace una otro. receta para cómo comerse. Sí, o sea, no es que uno sea mejor o peor, pero hay diferentes tipos de estructuras. Entonces, cuando hay una psicosis, cuando una persona ya tiene alucinaciones auditivas, visuales y demás, de hecho son personas que tanto ellos están en riesgo, porque ellos mismos se pueden lastimar por lo que de pronto una alucinación pueda decir, como los que están a su alrededor también. Entonces, eso es importante. Si de pronto alguien que esté viendo este video tiene algún familiar con algún problema con esta línea, es bien importante que se traten, que es bien importante dar un seguimiento, dar medicamento y demás, porque está en riesgo el entorno también. O sea, los familiares a veces dicen, es que es mi hijo, es que es mi papá, pero ellos también están en riesgo. Entonces, siempre hay que no verlo como esto emocional, sino verlo realmente como que hay un padecimiento y es un padecimiento que no va a desaparecer. O sea, no es una enfermedad que se cura, es una enfermedad que se puede controlar y demás, pero y lo mismo el psicópata, es algo que no se cura, es algo que siempre va a estar ahí y que por eso es mejor, como el Aníbal, siempre tenerlo en ese resguardo. Se puede decir que Will Graham, el detective, tenía rasgos psicópatas. Pues es que, mira, es que sí, es interesante y eso para debatirlo también. En psicología trabajamos con los manuales diagnósticos, tanto de DSM-5 como CIE-10. Y entonces, o CIE-11. Entonces, cuando tú diagnosticas o le das un tecnicismo a alguien, un diagnóstico, es decir, este psicópata, este sociópata, que obviamente no podemos como psicólogos andar lanzando interpretaciones silvestres a todo el mundo, ajá. pero cuando tú utilizas un manual diagnóstico, tienes que tener todos esos criterios. Y entonces, cuando tú dices, tiene rasgos, pues más que rasgos pueden ser algunos criterios, pero que son criterios en base al trabajo que está haciendo. Si a lo mejor él hubiera trabajado en otra cosa y él es muy inteligente y aprende la experiencia, hubiera aprendido la experiencia de otra cosa, ¿sí? Pero él en el medio en el que está, obviamente, pues está relacionado con asesinos seriales, pero eso no significa que él tiene en sí rasgos de psicopatía. O sea, él tiene diferentes características de su personal, como ser egocéntrico, pero egocéntricos también pueden ser, los pilotos son egocéntricos porque tienen en control todo, personas que traen a ellos en un vuelo, o un médico que de pronto tiene que operar a alguien o salvar una vida. Esas personas tienen un poco de egocentrismo porque necesitan tenerlo para poder hacer el trabajo que están haciendo. Entonces, eso más que decir es un rasgo de psicopatía, es un rasgo de su personalidad que ellos formaron y por eso se dedicaron a eso. Entonces, eso más que decir de psicopatía, son sus rasgos de su personalidad. O sea, no es que sea un psicópata o no. Él realmente, él ha tenido sus características y por eso se dedicó a ser agente de FBI, pero
el convivir con estas personas le enseñó, le dio esa capacidad de saber qué Mira, podían hacer, pero mira, no por eso es un sí. poquito de psicópata. No, te digo, en la psicopatía eres o no eres. No hay poquito, no hay rasgos. O Mira, sea, yo creo que algo importante aquí es por ejemplo, regresándonos un poquito en la película, ¿sí? Cuando Hannibal en cada momento intenta asustarlo, ¿no? Ya es que en una le tira una mordida cuando está caminando, cuando le dice acércate y él dice no, aquí estoy bien, este, y no sé, yo siento que en cada momento Hannibal lo estaba probando, ¿no? ujú, Para todo, o sea, cada visita que hacía Will a Hannibal era una prueba ujú, en en las escenas de la película, ujú. ¿sí? Pero también, ¿sí? Era un enseñarle, porque en la película, ¿sí? Los personajes, Hannibal se la pasa enseñándole todo el tiempo a Graham. Sí, pero a lo mejor también tiene que ver esa relación que tenían previamente. O sea, no es alguien desconocido, o sea, es alguien con el Sí, que ha tenido experiencia. pero también puede ser, sí, que en algún momento Hannibal vio potencial en él. Sí, pero no potencial de asesino, ¿sabes? O sea, él no... volvemos a lo mismo. Es que Hannibal sabe que Graham vive todo el tiempo entre esa línea. Bueno, a lo mejor por eso se alejó, por eso se fue lejos, ya no trabajó para el FBI y Ajá, demás. exacto. Pero mira, ¿sabes qué? Yo pienso que a Hannibal lo que sucede es que, te digo, ellos siempre buscan una ganancia secundaria, ¿sí? Ujú. Entonces, si a él tiene ese gusto por ver un poco estos perfiles, estos asesinos, esa interacción, y él sabe que si él tiene esa amistad con él, aunque esté en el psiquiátrico, él le puede llevar más casos, él le puede llevar más informes, le puede llevar más fotos, le puede llevar, ¿sí? Entonces, él no es que lo vea como, oh, yo voy a ser tu maestro y te voy a enseñar. Él está viendo una ganancia secundaria en esa relación, Ajá. no como amigo, no como yo soy tu, tú eres mi aprendiz, no, sino más bien es ¿qué puedo obtener de él? Puedo obtener más información de Mira, casos, puedo obtener e inclusive salir de aquí. Haz de mira, cuenta. mira, ahí va. Yo creo, sí, que justamente en el caso particular con William Graham, sí, no era así. No era así. ¿Por qué? Porque él sabe cuando cuando le dice, tú me atrapaste. Y Graham le dice, fue suerte. ¿Sí? Entonces, yo creo que justamente en esa plática que tienen ellos en donde le dice, tú me atrapaste, y el otro dice, fue suerte, ¿sí? El otro como que le está jugando ahí el a ver quién tiene el poder, ¿sí? Y él cuando dice, fue suerte, ¿sí? Está pecando de ególatra, Al ¿no? revés. O sea, Hannibal lo que quiere es eso, hacerle creer de que yo te considero que eres muy bueno porque tú me atrapaste. Y Ujú, entonces al otro decir es suerte, aunque él lo piense decir, sí te atrapé, ujú. aunque él sepa eso, él tiene que cortar esa conversación. O sea, porque si él se engancha en, sí, yo te atrapé o tal cosa, entonces ahí ¿Qué es lo que Hannibal, quiere Hannibal? sí, ahí Hannibal gana. Ujú. Entonces él, muchos discursos por eso los corta, porque él no se puede enganchar con ese discurso, porque él sabe que él tiene esa forma de esa estructura. O sea, estamos hablando de que la persona que sabe que tiene el poder, ¿sí? No Pues lo no se pelea. preocupa por eso. Sí, sí, sí. Ujú, Sí, o sea, él sabe que él está afuera y el otro está adentro, ujú. ¿verdad? Y que él va a este caso en particular a ayudarles y demás. O sea, no es como me voy a enganchar. O sea, él tiene que, por eso te digo que en base a su experiencia, él sabe que él no se puede enganchar con esos casos. No se puede enganchar con esos asesinos. Que es casi todo lo contrario que pasa con Jodie Foster, ¿no? Sí, porque ella no tenía esa experiencia, era una Ajá, estudiante, o sea, ajá, era ajá. una practicante, Y él lo entonces sabía. Bueno, es pero correcto. Eso es otra historia que ese es después otro programa, ese analizaremos. es otro Pero programa. sí, definitivamente que por eso él tiene todas esas habilidades, porque él sabe dónde cortar, sabe qué hacer, ¿no? Entonces, pero bueno, eso quedaría muy interesante porque el silencio de los inocentes sería mucho después. Pero, pues bueno, sus comentarios, ¿qué opinan? ¿Sería asesino? Sí, sí. ¿No sería Sí, sí, asesino? ¿Es ustedes importante? díganos cuál es su opinión. Si William Graham estaba en esa línea, o si era o no era. Sí estaba en esa línea, pero
no era asesino. Esa es Yo, mi yo, conclusión. yo digo que sí un poquito, yo digo que sí un poquito. Sí, bueno, obviamente que a veces, como te digo, como daño colateral ocupaban sucedían homicidios, pero no porque él lo estuviera planeando o lo hiciera, ¿no? Bueno, Pero sí. este fue nuestro segundo Segundo programa. programa, Psicopea de las películas. Sí, si les gustó, agréguenos en la página de Facebook, suscríbanse a YouTube, denos like, nos ayuda mucho, no les cuesta nada. Mi nombre es David, estoy con la psicóloga Liliana, sí, y esperamos que les haya gustado mucho este segundo programa. También no se les olvide comentar si quieren que analicemos o hablemos de alguna película. eh, y pues esperamos que les haya gustado mucho el programa. Sí, y gracias a todos los que sí nos dieron sus comentarios del primer Sí, sí, programa, sí. para nosotros fueron muy enriquecedores y nos ayudan a ir mejorando esto cada vez más y poder hacer esta gran comunidad. Así que muchas gracias a todos ustedes que nos vieron el primero y ahora en este segundo. Sí, Psicopedia de las películas, sí, muchas gracias y hasta la próxima.